Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Carlos Báez Montes. Hoy vamos a tratar la unidad número 3, derechos y obligaciones en la relación laboral. Una disculpa por haberles dado las últimas dos unidades dándole seguimiento a un Word con el uso de nuestra voz, pero trataremos hoy de desahogarlo ahora de frente a frente para ir concentrándonos un poco en lo que es esta apasionante materia, donde vamos a continuar con el mismo ejercicio de evaluación que les pedimos: tres cuartillas de síntesis, análisis y conclusiones del contenido de cada unidad. Esta es la unidad número 3. Les voy a pedir que pongan mucha atención. Es un poco larga, un poco prolongada, pero vayan anotando, escriban los conceptos más relevantes para que los vayan analizando y comprendiendo uno a uno. Repito, la unidad es la número 3 y hablaremos de los derechos y obligaciones en la relación laboral. ¿Qué vamos a tratar en esta unidad? Vamos a hablar de las utilidades, de las obligaciones mutuas de los trabajadores y del patrón. Vamos a hablar de la importancia de la antigüedad laboral, la que usted adquiere en el empleo, cargo o comisión para el cual fue contratado laboralmente en una empresa, y los diferentes derechos o preferencias que se tiene para los ascensos. Vamos a identificar a los actores, a los elementos, la reglamentación, las condiciones, las obligaciones y los derechos. Muy interesante y apasionante es esta unidad, así que pon mucha atención porque voy a darte demasiada información que lo voy a complementar con un compendio que va anexo aquí en plataforma y que lo vas a tener, por supuesto, para que lo vayas siguiendo conforme vamos platicando, para que subrayes, para que anotes, para que registres, para que no pierdas la idea y al final me hagas esas tres cuartillas a mano, con letra a molde, y que puedas en un momento dado expresar la mejor idea. Vamos a hablar de la participación de los trabajadores en las utilidades. ¿Qué son las utilidades? Toda empresa cada año genera utilidades. ¿Qué representa esto? Pues representa las ganancias, el ingreso que tiene la empresa y que debe compartir en un porcentaje hasta un 10% de las utilidades obtenidas para el crecimiento de la empresa. Porque al trabajador no solo se le debe considerar como ocurría antes, que eras un colaborador, una persona que participaba con la empresa y no tenías ningún derecho más que a tu salario. Bueno, las utilidades son un derecho constitucional. ¿Qué podemos entender como derecho constitucional? Las utilidades o la participación de la repartición de utilidades para los trabajadores. Es un derecho constitucional que luego veremos cuándo se constituyó, como por ejemplo la pensión que se da a los adultos mayores es un derecho constitucional que ya viene en la Constitución y que ya difícilmente se puede arrebatar a las personas de la tercera edad. Así los trabajadores tienen derecho a las utilidades por mandato constitucional. Quiero que lo tengan presente porque lo vamos a ir analizando. ¿Cómo nacieron los antecedentes? ¿De dónde vienen los primeros evidencias? ¿Cómo se constituye o cómo se lucha para lograr el reparto de utilidades o la participación de las utilidades por parte de los trabajadores? La participación de los trabajadores en las utilidades es, decía, un apartado que llega a rango constitucional y que en el artículo 123 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece esa implementación efectiva que se refuerza con leyes y reglamentos en la Ley Federal del Trabajo y donde se explica cuál es el porcentaje que se debe distribuir a la participación por la fuerza invertida de trabajo por parte de hombres y mujeres que han hecho productiva una empresa. El campo de aplicación de
de este beneficio, de este logro constitucional, como lo es la participación de los trabajadores en las utilidades, es a todas las empresas. A todas es a todas. No hay una empresa que esté exenta del pago de utilidades, siempre y cuando estén en este rubro, en este catálogo que voy a darles lectura para que lo tengan muy claro. Síganlo en el compendio porque ahí vienen los nombres, vienen las clasificaciones y características. Por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo establece como obligatorio que las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento pueden estar exentas de aplicar esta ley. Son algunas excepciones establecidas por la ley. Otra, exentas también son las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años. También están exentas las empresas de la industria extractiva durante el periodo de exploración, cuando van a extraer minerales, petróleo, riquezas. También las instituciones de asistencia privada que realizan actos con fines humanitarios. ¿Cuántas instituciones de asistencia privada están participando, tienen trabajadores y por supuesto como su beneficio es de uso común, pues indudablemente está exenta? El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencia o beneficio no otorgan utilidades porque son empresas aseguradoras que están bajo el control del Estado y que indudablemente su situación no es generar riqueza ni generar un lucro, simplemente prestar o proporcionar un servicio. Las empresas cuyo capital y trabajo genera un ingreso declarado al impuesto sobre la renta y no superior a los que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esas son las excepciones para las empresas. Sin embargo, todas las demás, las que no pertenezcan al Estado, las que no estén haciendo las que estén haciendo actividades culturales de apoyo o de atención a la pobreza o a la salud, no están incorporadas y si son descentralizadas del gobierno. El porcentaje de la utilidad que debe repartirse entre los trabajadores según la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores de las Utilidades, según la Ley Federal del Trabajo, es el 10%. El 10% de toda la utilidad que pudo haber tenido esa empresa, una empresa privada, una empresa, vamos a imaginarnos, Ley, MZ, bueno, ya no existe, Coppel, Sambor, Walmart, Costco, todas esas empresas que conocemos, Ferretería Maloba, otras, Kuroda, y cualquier empresa establecida con ánimo de lucro y que durante el año pudo haber generado utilidades, pues tiene la obligación de retribuirle al trabajador el 10% de las utilidades netas que hayan tenido las empresas. ¿Cuál es el procedimiento de objeción a la declaración patronal de ingresos? Una vez que la empresa presenta su declaración anual de impuestos sobre el producto del trabajo o productos de la renta, los trabajadores tienen derecho a objetar la misma, si éste declaró excesivamente o no la declaró. Esto, por supuesto, a través de su sindicato o a través de sus defensores, pueden hacer una impugnación ante la Secretaría de Administración y Finanzas o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué? Porque estas son debidamente soportadas con base a los ingresos que pudo haber tenido la empresa. Porque hay muchas empresas que dicen, gané muy poquito, declaré muy poquito, no tuve utilidades. Pero si el trabajador se daba cuenta que entregaban, vendían, distribuían, vendían carros y más carros y salían de las agencias, y ahora resulta que lo que declararon a la Hacienda fue así de poquito de utilidades y más poquito le van a entregar al trabajador. Entonces hay la posibilidad de hacer una impugnación con base a lo que haya declarado cualquier empresa. Porque la distribución de las utilidades es individualizada, es decir, pues con base a lo que percibías, con base a lo que aportaste, con base a lo que ofreciste o con base al tiempo que llevas laborando. Se supone que esto puede ser,
durante el año inmediato anterior. Es decir, se entrega en mayo, a más tardar el día 20, y todo lo que ejerciste hasta antes de mayo puede considerarse la obligación. ¿Cuáles son las obligaciones de los trabajadores y de los patrones? Ahora sí, dejando un poquito el tema de las utilidades como tema agotado. Creo que ahí haya quedado claro. Me lo van a resumir en un párrafo o dos. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? Pero ¿qué obligación tienen los trabajadores y cuál es la obligación que tienen los patrones según la Ley Federal del Trabajo? Aquí lo establece con mucha claridad. Y en el derecho procesal laboral ustedes tienen la obligación de saber que no solo el trabajador tiene derechos, también tiene derechos el patrón, y también tiene obligaciones el trabajador, y también tiene obligaciones el patrón. Vamos a enumerarlas. Las obligaciones del patrón. ¿Quién es el patrón? Pues está de más decirlo. El dueño de la empresa, el que te contrató, el que va a pagar tu salario por la prestación de tus servicios profesionales o por las capacidades o destrezas que tú tengas y que ofreces a esa empresa. El patrón tiene la obligación de pagar el salario. ¿En qué forma? Con base al tiempo y forma y en la cantidad legalmente establecida. No jamás por abajo del salario mínimo. Siempre será del salario para arriba y dependiendo de la actividad que realices. El patrón tiene la obligación de proporcionar instrumentos y material de trabajo. Es decir, si vas a trabajar en una empresa constructora, pues tiene que facilitarte las herramientas, los instrumentos. Si vas a trabajar en una empresa embotelladora, pues tiene que proporcionarte los instrumentos de seguridad e higiene, así como uniforme, así como herramientas, capacitación, etc. Proporcionar un lugar seguro para trabajar. Claro que tú no vas a trabajar en el puro sol, solamente que seas albañil, pues vas a tener sus horarios de receso para estar en una parte sombreada. Guardar respeto y consideración a los trabajadores, no ser grosero, no ser ofensivo, no agredir al trabajador, no humillarlo, no discriminarlo. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades laborales, que son las que hacen a ver cómo está trabajando el trabajador, si hay baños, si está en un lugar agradable, es decir, óptimo para el desarrollo de sus actividades, debe tener la obligación de permitir. Y ahí aparecen una serie de obligaciones que quiero que las lean, yo se las rigo rápidamente. Proporcionar capacitación y adiestramiento, instalar y operar la fábrica, talleres, oficinas con higiene, y que no estén insalubres, que haya siempre la posibilidad de cuidarlo, que no se nos vayan a enfermar los trabajadores. Pagar la indemnización en caso de que se golpee, de que se lesione, de que se fracture o fallezca el trabajador, pues estar protegido con los seguros correspondientes para ese tipo de contingencias que a veces ocurren lamentablemente por el ejercicio de su trabajo y con ello generar una condición de estabilidad. Me anda queriendo dar gripe, pero bueno. Cumplir con los reglamentos de trabajo y que establezca el contrato colectivo de trabajo o el contrato individual que haya tenido el patrón con el trabajador. El patrón también tiene el derecho de integrarse a las comisiones de higiene, al Seguro Social, al Infonavit y pagar las cuotas correspondientes de cada trabajador, entre otras cosas. Hablamos ya entonces, creo que se entendió cuáles son las obligaciones del patrón. Pero ¿cuál es la obligación del trabajador? No creas que no tienen obligaciones los trabajadores. Hay muchas. Así como tienen derechos, tienen obligaciones. Y si tú no cumples con tu obligación como trabajador, ¿sabes qué? Te pueden despedir por causa justificada, sin derecho a la indemnización constitucional, pero si te corren o te despiden sin causa justificada, pues entonces sí requieres una indemnización. ¿Cuál es la obligación del trabajador? 1. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón. El patrón te tiene que estar vigilando qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo como te lo pidió, si estás cumpliendo con las metas que te está solicitando. Es decir,
Trabajar con cuidado, esmero apropiado en el tiempo y en el lugar convenido. Porque hay gente que dice, me voy a ir aquí a la esquinita en lo que no hay nadie, a que pasen las horas. No. A ti te dijeron que trabajes aquí, no que estés allá platicando en otro departamento. Aquí tienes que hacer tus responsabilidades. Otra función del trabajador es ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiado. Hay trabajadores muy desordenados que destruyen la herramienta, destruyen los aparatos, no le saben dar el uso adecuado a los instrumentos o a la tecnología que se le facilita. La obligación del trabajador es cuidar los instrumentos, utilizarlos óptimamente y, por supuesto, proteger y cuidar el patrimonio de la empresa. Observar, las disposiciones del reglamento. Si ahí el reglamento dice no debe consumir bebidas alcohólicas, pues no debes de consumir. No debe consumir alimentos, no debes de consumir. No debe llegar tarde, no debes de llegar tarde. No debe estar platicando cuando esté trabajando. Todo lo que diga el reglamento. Hacer uso de los baños, a lavarse las manos antes de lo que diga el reglamento, porque depende de lo que diga. Esas son las obligaciones del trabajo. También tiene la obligación de restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen instrumento. Es decir, señor jefe, señor patrón, estamos haciendo termos, ¿sabe qué? Me sobró esto, aquí está. No llevárselo para su casa. Porque hay gente que dice, como sobró, pues me lo voy a llevar. No. Debe cuidarle al patrón lo que no se haya usado, lo que no se haya aplicado, ya sean telas, químicos, líquidos, instrumentos, herramientas, insumos, que son propiedad del patrón. Entonces hay que cuidarle al patrón. Mantener una higiene importante, y si no fuera así, acudir al doctor. O sea, si estás contagiado de una enfermedad, rápido ve al doctor. No contagiar al resto de tus trabajadores. Si tú tienes una gripa, una tos, o tienes COVID o otra enfermedad, pues decirlo, ver al doctor inmediatamente. Para eso el patrón tiene la obligación de proporcionarte servicios médicos. Por eso es importante. Algo relevante, pero no menos importante, es que el trabajador tiene la obligación de guardar los secretos que existan dentro de la empresa. Fórmulas, inventos, estilos, productos, cómo se elaboran las cosas, cómo se hacen. No pasar esa información que solamente tú y el patrón saben. Es decir, cuidar a la empresa. Abstenerse de poner en peligro su vida y la de sus compañeros. Dar aviso al patrón de las irregularidades que observa. No es ser mitotero, ¿no? Decir, oye, está saliendo gas de allá, está goteando tal parte, hay fuga de esto. Oye, ¿sabes qué? Hoy no se presentó una persona que estuve haciendo el trabajo de él y luego pues no quiero que siga ocurriendo porque es responsabilidad de todos. Asistir también a cursos de capacitación y adiestramiento y someterse a los exámenes médicos que en forma reglamentaria o al interior hace el patrón. ¿Cuáles son las sanciones? En caso de incumplimiento por parte del trabajador y del patrón. En el caso del patrón, sanciones al trabajador por incumplimiento o causas de rescisión del contrato. Vamos a empezar por los trabajadores. ¿Cuáles son las sanciones si el trabajador engaña o no cumple con lo que establece o le indica el patrón? Pues las causas de rescisión del contrato empiezan por cuando engañan al patrón con certificados falsos o referencias fraudulentas. Que llevaste un certificado, una referencia inventada. Incurrir en faltas de probidad y honradez. Actos violentos, amagos, amenazas. Porque puede ocurrir mentiras, injurias, malos tratos contra el patrón, porque hay trabajadores que amenazan al patrón. No sabes con quién te estás metiendo y empiezan a amenazar. Entonces es causa justificada para despedirte. Causar prejuicio
o perjuicio material dolosamente a los edificios, maquinaria, instrumentos, materias primas. Es que hay muchos trabajadores que le tienen problemas con el patrón y dicen, no, ahorita le voy a destruir la máquina para que le cueste más dinero arreglarla que pagarme las horas extras que le pedí. Si eso se descubre, puede ser despedido injustificadamente sin derecho a una indemnización. Tu trabajador, si ocasionas problemas, daños, lesiones a otro trabajador por negligencia, por falta de cuidado, por no seguir los protocolos o procedimientos, para atrás. Cometer por imprudencia descuidos que generen peligro para la empresa. Cometer actos inmorales dentro de la empresa. Ya sabes a qué me refiero. Los actos inmorales. Tengan cuidado. Yo no creo que soy persignado, pero sí creo en Dios. No hacer cosas buenas que parezcan malas. Y tampoco se porten mal. Cometer violación de secretos, dije, que ocurren en la fábrica o en la empresa. Faltar 3 días seguidos en un periodo de 30 días sin causa justificada. Desobedecer al patrón. Te estoy diciendo que hagas esto porque a ti te toca hacer esto. No, no lo quiero hacer. Negarse a trabajar en la función que te fue asignado es motivo justificado de despido. Y concurrir al trabajo en estado de ebriedad o consumir bebidas alcohólicas o drogas dentro de la empresa. Ahora, hay sanciones al patrón. Estas fueron las sanciones al trabajador. Ahora, ¿cuáles son las sanciones que al patrón se le van a aplicar si comete errores o daños en contra del trabajador? 1. Engañar al trabajador respecto a las condiciones de trabajo. Te dije que ibas a ser laboratorista o administrador y nada que te tengo barriendo baños o lavando tazas de baño. Eso es engañar al trabajador, decirle te contrato como secretaria y nada que te quiero para que laves los baños. No, era secretaria, para eso estudié como secretaria. Incurrir el patrón en faltas a la moral o a la familia, a familiares, a directivos, que el patrón genere actos de violencia, amagos, injurias, malos tratos u otros. Claro que el patrón debe ser una persona proba y tener el respeto absoluto para el trabajador y para su familia y para todos los que acuden a la empresa. Si el patrón reduce el salario del trabajador, pues obviamente está incurriendo en una falta grave. El salario es de tanto y ese es el que me tiene que sostener, no me lo puede bajar así nomás porque sí, al menos que yo renuncie y vuelva a contratarme en otro momento. Poner en peligro la integridad del trabajador o de la empresa. Incurrir en hostigamiento o acoso sexual. O que el patrón llegue happy, como dicen los muchachos, en estado inconveniente y genere pues, ofensas graves y que puedan poner en peligro la salud o la seguridad de los trabajadores y que esté generando órdenes que no corresponden, que esté humillando, que esté discriminando a los trabajadores. Eso es una falta grave. No cumplir con la capacitación, no pagar los impuestos, no cotizar al Seguro Social o al Infonavit, o no cumplir con el trabajo e higiene. Ahí ya más o menos se pueden dar cuenta de que tanto el trabajador como el patrón tienen obligaciones muy claras y que creo que es parte de la responsabilidad que tenemos que tener presente. Vamos a hablar de la antigüedad. ¿Cuál es el fundamento teórico y la
de la antigüedad. ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se mide la antigüedad? Recientemente hubo una reforma constitucional en la Ley Federal del Trabajo, donde se habló de la antigüedad y cuántos días de salario de días por año se les tendría que entregar. Vamos a ver este fundamento, que quiero que lo analicen. El fundamento de antigüedad radica en el reconocimiento de la lealtad, experiencia, permanencia del trabajador en la empresa. Si tú tienes 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, los años que lleves, es porque has respondido con lealtad, con compromiso, con disciplina, con orden. Por eso tienes derecho a los años que tú tengas laborando a una prima de antigüedad. Es una prestación económica que se paga al trabajador en ciertos supuestos en la relación laboral y se basa en, por ejemplo, 12 días de salario por cada año de servicio. Tú tienes 2 años de servicio, dice ahí, 12 días de salario por cada año de servicio. A eso se refiere la prima de antigüedad. El salario base para calcular la prima de antigüedad no podrá ser inferior al salario mínimo. Vamos a hacer una hipótesis de pago de la prima de antigüedad. Por ejemplo, la prima de antigüedad se paga en las siguientes hipótesis. Al terminar la relación laboral por rescisión imputable al patrón. Es decir, si el patrón lo despidió, pues le tiene que pagar 12 días de prima de antigüedad por cada año laborado. También se pagan 12 días por cada año laborado al terminar la relación laboral imputable al trabajador, independientemente de la antigüedad que tenga. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Por separación voluntaria del trabajador, siempre que tenga un mínimo de 15 años. Es decir, si tengo 8 años, pues no me van a pagar todo, me van a pagar la parte proporcional. Por muerte del trabajador se paga este beneficio. Hubo un problema, un cómputo, una polémica. Perdón, es que estoy grabando esta clase un poco temprano y dije, para avanzar con el trabajo, voy a irles avanzando con esta unidad. Hay una polémica en torno al cómputo de la antigüedad y la Ley Federal del Trabajo de 1970. Léanlo con detenimiento, está un poquito largo, pero de acuerdo a lo que se venía expresando en 1970, esto no era posible reconocer este cómputo. Sin embargo, en la reforma de 2012, la Ley Federal del Trabajo estableció esto, que con base a la jurisprudencia y la reforma del 2012 de la Ley Federal del Trabajo, que por cierto fue en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se acordó que se pagaría en caso de separación voluntaria siempre y cuando el trabajador tuviera un mínimo de 15 años y se reconociera la trayectoria, la lealtad, la permanencia, el compromiso, la disciplina que el trabajador haya tenido durante su estancia como trabajador. Hasta ahí el tema de la antigüedad. Revíselo bien, viene en el compendio. Hay importante criterio que se habla sobre el derecho de preferencia y ascenso. Si tú trabajas en una empresa, la Ley Federal del Trabajo dice que tienes derecho a ascender. ¿Por qué vas a contratar a alguien de afuera si yo sé hacer eso? Tengo derecho a subir y contrata a alguien que me supla a mí. O si hay alguien que viene abajo de mí, que se mejore su vida, mejore un salario. Eso lo establece la Ley Federal del Trabajo. Léanlo con detalle. Porque si hay una solicitud de vacante, hay un derecho de preferencia que debe ser primero para las personas que están laborando y luego buscar a una persona externa si no hubiera esto, ¿no? Por tanto, para poder ascender a un cargo mayor, primero tienes que tener la antigüedad, la aptitud y la capacidad y obviamente someterte a los exámenes que te pudieran ofrecer la empresa para evaluarte y tenerte debidamente evaluado y comprometido. Hasta aquí hasta aquí la tercera unidad. Yo les voy a pedir que me hagan el resumen de 3 cuartillas y lo entreguen en tiempo y forma, ¿no?
Por hoy es todo. Regresamos con la unidad número 4. Soy el doctor Carlos Báez Montes. Me quedo contigo.